En la vasta inmensidad del cielo, las estrellas brillan como un recordatorio de la promesa divina. Desde tiempos antiguos, una figura emerge como el símbolo de la fe y la obediencia. Hoy, exploraremos la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe, un hombre cuyo legado ha impactado a generaciones y sigue resonando en nuestros corazones. En la antigua Mesopotamia, a orillas del río Eufrates, se alzaba la ciudad de Ur de los Caldeos, una metrópolis vibrante, rica en comercio y cultura. Aquí vivía un hombre llamado Abram, conocido más tarde como Abraham. Hijo de Taré, pertenecía a una familia acomodada en medio de una sociedad pagana que adoraba a múltiples dioses. Abram vivía una vida próspera junto a su esposa Sarai. Sin embargo, su vida estaba por cambiar radicalmente, pues en medio de la idolatría de su cultura, el único Dios verdadero lo llamó a una misión única, marcando el comienzo de una historia de fe y promesas. Dios hablando a Abram. Abram, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás una bendición. En un acto de completa obediencia, Abram decidió dejar atrás todo lo que conocía, su hogar, sus riquezas y su seguridad, para seguir la voz de Dios. Junto a Sarai y su sobrino Lot, emprendió un largo viaje hacia una tierra desconocida, Canaán. Este viaje no fue fácil. Abram enfrentó desiertos, montañas y todo tipo de adversidades, pero su fe en la promesa de Dios permaneció firme. Sabía que su obediencia lo llevaría a algo mayor de lo que él mismo podía comprender. En medio de la incertidumbre, Abram confió en la guía divina. Finalmente, Abram llegó a la tierra de Canaán, donde Dios le habló de nuevo, reafirmando su promesa. Dios hablando a Abram. A tu descendencia daré esta tierra. Abram construyó un altar para adorar al Señor, agradecido por la dirección divina. Pero esta promesa de descendencia parecía imposible de cumplir, pues él y Sarai eran ya mayores y aún no tenían hijos. Sin embargo, Abram confiaba en que Dios cumpliría lo que había prometido. El viaje de Abram había comenzado, pero aún estaba lejos de su conclusión. Las pruebas que vendrían pondrían a prueba su fe como nunca antes. Aún así, con cada paso, Abram se acercaba más a convertirse en el padre de una gran nación, un hombre cuyo nombre sería conocido por generaciones. Abram y Sarai seguían su camino, pero había una preocupación que pesaba en sus corazones. Dios les había prometido que de Abram surgiría una gran nación, pero ambos eran ancianos y no habían tenido hijos. En medio de su incertidumbre, Dios volvió a hablarle a Abram. Dios hablando a Abram. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abram escuchó estas palabras con esperanza, pero también con la incertidumbre de no saber cuándo y cómo se cumpliría esta promesa. Él y Sarai eran ya muy mayores, y la duda comenzaba a invadir sus corazones. Sarai, desesperada por no haber podido darle un hijo a Abram, le sugirió que tuviera descendencia con su sierva Agar. Abram, sin consultar con Dios, aceptó la propuesta de Sarai. Así nació Ismael, el hijo de Agar, pero pronto las tensiones aumentaron en la familia. Sarai, celosa de Agar, comenzó a resentirse por su decisión. Y aunque Ismael era el hijo de Abram, Dios tenía otros planes. Dios hablando a Abram. Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios reafirmó su pacto con Abram, pero esta vez cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, prometiendo que ella, a pesar de su avanzada edad, daría a luz un hijo. Sara riéndose. ¿De verdad voy a tener este placer, siendo vieja y con mi marido anciano? Aunque Abraham y Sara se rieron de la idea, Dios insistió que el hijo de la promesa no sería Ismael, sino un hijo nacido de Sara. Ese hijo llevaría el nombre de Isaac, y sería a través del que se establecería el pacto eterno.
Ángel del Señor. El próximo año, por esta misma época, Sara tendrá un hijo. Aunque los años habían pasado, y la fe de Abraham había sido probada en muchas ocasiones, ahora estaba claro que Dios cumpliría su promesa en su tiempo perfecto. La historia de Abraham nos recuerda que, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles, las promesas de Dios no fallan. Y así, Abraham, el padre de multitudes, aguardaba el cumplimiento de la mayor promesa de su vida, el nacimiento del hijo de la promesa, Isaac. El tiempo de espera finalmente llegó a su fin. A pesar de su avanzada edad, Sara había concebido, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Tanto Abraham como Sara habían reído con incredulidad ante la idea de tener un hijo en su vejez, pero la promesa se cumpliría. Habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos. Pero le he dado un hijo en su vejez. Y así, nació Isaac, el hijo de la promesa. Un nombre que significa risa, recordando tanto la incredulidad inicial de sus padres como la alegría que trajo consigo. Abraham tenía 100 años cuando su hijo Isaac nació, y la risa de Sara, esta vez, era una de gozo genuino. Abraham obedeció a Dios y circuncidó a Isaac al 8º día, como señal del pacto eterno entre Dios y su descendencia. Este acto simbolizó el compromiso que Dios había hecho con Abraham y su linaje, un pacto que perduraría a través de las generaciones. Isaac creció bajo la mirada amorosa de sus padres, un recordatorio constante del poder y la fidelidad de Dios. Para Abraham, Isaac representaba la culminación de las promesas de Dios, y a través de él, comenzaría la gran nación que Dios le había asegurado. Mi descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar, incontable y bendecida por Dios. Sin embargo, no todo era paz en la casa de Abraham. Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, comenzó a resentir a Isaac. Este conflicto causó un dolor profundo en Abraham, pero Dios tenía un plan para ambos hijos. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Con un corazón pesado, Abraham despidió a Agar e Ismael, confiando en que Dios también cuidaría de ellos. Y aunque su separación fue dolorosa, Dios le prometió a Abraham que haría una gran nación de Ismael también. Nacimiento de Isaac fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de Abraham. Dios no solo había cumplido su promesa, sino que también había demostrado su fidelidad en medio de las dificultades. A través de Isaac, Dios empezaría a construir el linaje de la nación, que sería una bendición para el mundo entero. Después de recibir tantas bendiciones de Dios, Abraham enfrentaría la mayor prueba de fe de su vida. Dios le pidió algo inimaginable: ofrecer a su hijo Isaac, el hijo prometido, como sacrificio. Dios hablando a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El dolor de Abraham debió ser inconmensurable. Isaac no era solo su hijo, sino el cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar del conflicto en su corazón, Abraham no dudó en obedecer. Con una obediencia absoluta, Abraham se preparó para el viaje. Llevó a Isaac consigo, sin revelar la verdadera razón detrás del sacrificio. Durante el camino, el joven Isaac hizo una pregunta que desgarró el corazón de su padre. Diálogo simulado: Isaac: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham, confiando en la misericordia y la provisión de Dios, continuó su camino hacia el monte Moría. Aunque no entendía el propósito de esta prueba, su fe en el Señor era inquebrantable. En la cima del monte, Abraham levantó un altar de piedra y ató a Isaac sobre él, listo para obedecer hasta el último extremo. El silencio que envolvía la escena era sobrecogedor, un momento cargado de incertidumbre. Ángel del Señor: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has rehusado a tu hijo, tu único. Dios, en su infinita misericordia, proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac.
El corazón de Abraham estallaba de gratitud y adoración mientras ofrecía el carnero en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham. A este lugar lo llamaré Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta prueba de fe se convirtió en uno de los momentos más decisivos en la vida de Abraham. Su obediencia incondicional a Dios, incluso cuando parecía imposible, lo llevó a experimentar la provisión divina de una manera única. Ángel del Señor, por cuanto has hecho esto, te bendeciré en gran manera, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar. La fe de Abraham fue probada, y superó la prueba más difícil de todas. Su historia sigue siendo un ejemplo de confianza y obediencia, y su descendencia, tal como Dios prometió, se multiplicaría por generaciones. Así como las estrellas brillan en el cielo, la promesa de Dios a Abraham sigue resplandeciendo a través de los siglos. Aquel que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por su fe, fue bendecido más allá de toda medida. El legado de Abraham, el padre de la fe, no se limita a los relatos de sus pruebas y triunfos. Su impacto abarca generaciones, extendiéndose a lo largo de los siglos. La promesa de Dios a Abraham, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, comenzó a cumplirse con el nacimiento de Isaac, pero su alcance va mucho más allá de ese momento. Isaac, el hijo de la promesa, crecería para continuar el pacto que Dios había hecho con Abraham. A través de Isaac, el linaje de Abraham florecería, y sus descendientes se convertirían en una nación que cambiaría la historia del mundo. Pero el legado de Abraham no es solo un linaje físico, sino uno espiritual que se extiende hasta nuestros días. Desde la nación de Israel, surgieron personajes clave como Jacob, José, Moisés y los grandes reyes, todos ellos herederos de la promesa hecha a Abraham. A través de las generaciones, la bendición de Dios permaneció sobre su pueblo, cumpliendo la promesa hecha a este patriarca que dejó todo por seguir la voz de Dios. Abraham no solo es considerado el padre de la nación de Israel, sino que su influencia se extiende a las tres grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Como símbolo de fe y obediencia, su ejemplo ha inspirado a millones de personas que buscan vivir bajo la voluntad de Dios. Abraham, reflexionando en oración. Tú, oh Dios, has hecho una promesa que trasciende mi vida, una promesa para generaciones. En ti confío, sabiendo que mis descendientes seguirán tu camino. La promesa de Dios a Abraham fue clara: te haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy, más de 4,000 años después, vemos cómo esa promesa sigue viva, no solo en la existencia de su descendencia física, sino también en la fe de millones que siguen el camino de la fe en el único Dios verdadero. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Estas palabras encapsulan el legado eterno de Abraham. Un hombre que, a pesar de los desafíos, eligió confiar en Dios, caminando con fe hacia lo desconocido, sabiendo que el Señor cumpliría su promesa. El viaje de Abraham es más que una historia antigua. Es un testimonio de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios, un legado que continúa inspirando a las personas en todo el mundo hoy en día. Su vida nos recuerda que la fe genuina no siempre entiende los caminos de Dios, pero siempre confía en su plan. Abraham. Dios proveyó, y siempre proveerá. Y así, Abraham se erige no solo como el padre de una gran nación, sino como un faro de fe, cuya luz sigue guiando a millones a través de los siglos. Un hombre cuya confianza en Dios dejó un legado eterno.